Compatriotas, compatriotas, miren el video que encontré. Se trata sobre una entrevista que le da la putita esquizofrénica de Lilia al jabón que habla, Milman. En el video hablan sobre cómo el supuesto atentado estuvo armado por los mismos kirchneristas, por Massa, Alberto y Aníbal, que la querían matar porque les rendía políticamente. La entrevista reveladora es de el día viernes 30 de mayo de 2025. Hola Gerardo, gracias por venir a No La Ven. El 1 de septiembre de 2022 hubo un intento de asesinato a la ex vicepresidente Cristina Kirchner, del que todo el mundo escuchó y todos sentimos que pasaban cosas raras. Pero te eligieron a vos y te acusaron a vos. ¿Por qué te eligieron a vos? Bueno, yo tengo unos viejos episodios de discusión con la señora Cristina Elizabeth Fernández. Hace varios años, yo era diputado, entre el 2009 y el 2013, y encontré que la señora presidenta, en aquel momento, en un viaje que hizo a Vietnam, contrató un avión privado que tenía que hacer su escala técnica, y de hecho la hizo en Johannesburgo, en Sudáfrica, donde cargó combustible y luego cambió la tripulación. Hizo una escala inesperada en las Islas Seychelles. La señora expresidenta no tuvo ninguna reunión oficial con nadie de la República de Seychelles. Es sabido que no le gusta tomar sol, que es otra de las virtudes de las Islas Seychelles. Es un paraíso natural y un paraíso fiscal. Y sin embargo estuvo encerrada 8 horas en el hotel sin ninguna explicación, porque en un vuelo oficial no tuvo reuniones oficiales y tampoco se fue de vacaciones. Y no se pudo explicar jamás. Obviamente un exhorto a la justicia de Seychelles sería inconducente, porque uno de los negocios de las Islas Seychelles es ser un paraíso fiscal. Después de eso tuve otro episodio importante. Yo fui director por la oposición, también durante su gobierno, en un ente que ahora sería el ENACOM, se llamaba Autoridad Federal del Servicio de la Comunicación Audiovisual, y regulaba la entonces Ley de Medios, que todavía en algunos artículos sigue vigente. Y en esa ley ella intentó dividir varios grupos que le eran molestos a su gestión, entre ellos el Grupo Clarín. Y yo, como director, junto al otro director de la minoría, la oposición, hicimos un dictamen de minoría, y la justicia aprobó nuestro dictamen, y eso impidió que llevara adelante la división del Grupo Clarín, que era uno de sus objetivos, de ella como de su marido Néstor Kirchner. Recordemos que decía: Clarín miente, ¿qué te pasa? Estás nervioso, y esas cosas que decía. Y finalmente, pocos meses antes del atentado del 1 de septiembre del 2022, yo descubrí, y lo hice público, y lo hice denuncia judicial, y salí en todos los medios de comunicación, que a la Argentina llegó un avión venezolano e iraní, piloteado por un integrante de las fuerzas Al-Quds, las fuerzas revolucionarias iraníes, que son organizaciones consideradas terroristas en la mayoría de los países de Occidente, y varios integrantes del SEBIN venezolano, del Servicio de Inteligencia venezolano, que venían a la Argentina a hacer cosas no debidas. Y recuerdo que el entonces titular de la AFI, hoy CIDE, el doctor Agustín Rossi, dijo que era una tripulación que estaba haciendo un vuelo de instrucción. Yo era miembro de la comisión bicameral y le pedí explicaciones, y mandó explicaciones. No figuraba en sus explicaciones que fueran vuelos de instrucción, y tampoco las fuerzas de seguridad, que dependían del ministro Aníbal Fernández, hicieron absolutamente nada para detener este avión. El avión tenía un pedido de la OFAC, que es la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, tenía un pedido de captura por ser un avión vinculado al terrorismo internacional. Bueno, estos tripulantes fueron detenidos por el juzgado número 1 de Loma de Zamora, 45 días en la Argentina, en la localidad de Canning, Ezeiza, y
finalmente, como no podía recabar el juez más pruebas, la Cámara Federal de La Plata les ordenó la liberación, pero el avión quedó en territorio argentino, el FBI se los llevó y los desguazó en Estados Unidos. Yo tuve que denunciar al titular de la AFI, Agustín Rossi, y al ministro Aníbal Fernández por encubrimiento y, bueno, y esas fueron las causas que hicieron que me involucraran de manera insólita en este supuesto atentado del 1 de septiembre del 22. Es decir, ellos ponen como excusa que vos habías atacado previamente a la vicepresidenta y que entonces vos tenías un encono personal con ella. No, yo entiendo que esos son los temas por los cuales ellos nunca declaran que esos son, porque eso sería reconocer que la falsa denuncia está vinculada a que yo la enfrenté en 3 ocasiones. Una la puse en evidencia, que fue a las Islas Seychelles, imagino yo, que no fue a tomar sol y evidentemente no a reunirse con funcionarios del gobierno de Seychelles. Impedimos que dividieran medios de comunicación y también descubrimos una operación de inteligencia de Irán, nada menos que de Irán, en la Argentina y de los servicios de inteligencia venezolanos. Hoy tenemos un gendarme argentino y otros argentinos detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Hay un testigo que dijo que te escuchó decir: cuando la maten voy a estar camino a la costa. Bueno, primero te digo, niego absolutamente haber dicho eso. Y eso está corroborado en la causa, porque había 2 empleadas mías, en realidad empleadas de la Cámara, no mías, yo era diputado, y en el bar Casablanca, que es un bar en las inmediaciones del anexo de la Cámara de Diputados, cruzando, un bar al que yo concurría habitualmente a tomar un café, digamos, y este testigo no es una persona independiente, es un empleado del bloque del kirchnerismo, porque como va cambiando de nombre, digamos, no nos vamos a poner sofisticado con los nombres, en aquel entonces era Frente de Todos, un empleado del kirchnerismo, del bloque del kirchnerismo, aún sigue siendo empleado, aunque no se le ve mucho por la cámara, pero sigue estando en la lista de empleados de la Cámara, se puede ver en la página de la Cámara. Y bueno, esta persona dijo haber escuchado eso y se presentó 23 días después del episodio de la vicepresidenta. Esa reunión en Casa Blanca fue el día 30 de agosto y el atentado ocurrió el 1 de septiembre. El día 30 de agosto, efectivamente, yo estuve en Casa Blanca con 2 señoritas que trabajaban en mi despacho, hablando de cualquier otra cosa que no tenía que ver con el atentado que no sabíamos que iba a ocurrir, y eso fue corroborado por el testimonio, con la obligación de decir verdad, las 2 personas que estaban conmigo, por el cuñado del propio testigo, del falso testigo, Jorge Abello, que estaba sentado en la misma mesa y fue convocado por la justicia a ver si había escuchado lo que su cuñado había dicho y dijo que no. Por la mesa contigua, donde había un diputado del Frente de Todos, el diputado Leito de la provincia de Tucumán, del mismo bloque al cual pertenece el señor Abello, fue convocado porque dijo, no escuché, y por el mismo fiscal Rívolo, que reconstruyó la escena y se sentó en la misma mesa, y en la causa dice que es imposible escuchar lo que se dice a 2 meses de diferencia, porque hay un televisor sobre la mesa y además es un bar sumamente bullicioso. Así que eso está absolutamente en la causa descartado, y por eso tuve que denunciar por falso testimonio en otro juzgado, el juzgado número 10, donde está imputado el señor Abello, y el fiscal de la causa ha acompañado la imputación y estamos a la espera de que el doctor Casanelo defina si lo va a indagar como corresponde. ¿Cómo fue ese momento hasta el miércoles pasado que declaraste frente a la jueza? ¿Cómo fue tu vida con todo lo que te hicieron? Bueno, fueron 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Vos fuiste testigo, inclusive en algunas sesiones donde diputados del kirchnerismo me gritaban asesino. Eso también me pasó en la calle, con fanáticos kirchneristas. Fue amenazada mi hija menor en la escuela. Me hicieron espionaje ilegal. Me sacaron fotos de mi casa. Me sacaron fotos 3 días que estuve en la playa. Me sacaron una foto en la playa que salió en medios kirchneristas. Soy licenciado en seguridad y, además de ser diputado, trabajaba en mi actividad privada y facturaba como corresponde, y bueno, las facturas mías salieron en la televisión y en medios de prensa kirchnerista, violando mi secreto fiscal,
los resúmenes de mi tarjeta de crédito salieron en la televisión, violando mi secreto bancario, y además he sufrido innumerables acusaciones por parte de la propia señora Cristina Elizabeth Fernández, del presidente de la Nación en aquel momento, el doctor Alberto Fernández, del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del jefe de la AFI, Agustín Rossi, del ministro del Interior de aquel momento, hoy senador Guado de Pedro, del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, y de innumerables otros, pero para presentar algunos, de los cuales voy a actuar jurídicamente cuando la justicia resuelva mi situación procesal, y la verdad va a salir a la luz finalmente, voy a actuar jurídicamente como corresponde contra todas estas personas. Vos te autoimputaste para poder seguir la causa. ¿Qué descubriste? La verdad es que la justicia no me convocaba, se me estaba siendo investigado dentro de la causa y la justicia no se me convocaba. Me presenté una vez a través de mis abogados en la causa, la jueza entendió que no correspondía. Finalmente hubo una apelación por parte de la querella a la Cámara Federal y la Cámara Federal resolvió que sí, que dispuso del secuestro de mi teléfono y por lo tanto me volví a presentar la causa y entonces la jueza entendió que en ese caso correspondía que yo pudiera defenderme. La Cámara Federal mandó un exhorto a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, hubo despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se bajó al Pleno de la Cámara y yo voté mi propio desafuero para poder ser secuestrado mi teléfono, pero no esperé que me lo secuestren. Al día siguiente fui y lo entregué en la justicia, en el tribunal competente. A vos te quisieron poner como autor intelectual. Hoy día se dicen muchas cosas de Sabac Montiel y el grupo de los Copitos. ¿Hubo autores intelectuales o fue un grupo de locos? ¿Quién intentó matar a Cristina Kirchner? Mira, respecto de mi autoría intelectual, a partir de esta supuesta frase que no dije, pero supongamos que lo hubiese dicho, es absolutamente ridículo, porque el autor intelectual no es el autor material. Entonces, estar a 400 kilómetros de distancia, como sería la costa, no te exonera de nada, porque si vos sos el autor intelectual, podés estar en la costa, en Miami, en Tokio, en Marte, seguís siendo el autor intelectual. La distancia es para el autor material, que puede demostrar que no está en los lugares de los hechos. El autor intelectual no está en los lugares de los hechos. O sea que ni la frase a la que se me quiere adjudicar, cuando ocurrió el evento del 1 de octubre, no estaba en la costa, estaba en la ciudad de Buenos Aires. O sea, que si hubiesen pedido las cámaras del peaje de la Ruta 2, o si hubiesen geolocalizado mi teléfono celular el 1 de septiembre, en el momento en que ocurrió, estaba en la ciudad de Buenos Aires. Encontré un montón de situaciones que o la Policía Federal son todos inspectores Clouseau en la película de Peter Sellers cometiendo errores, o hay una orquestación de errores. Unos días antes de que se produjera el atentado del 1 de septiembre, el jefe de custodia de la entonces vicepresidenta de la Nación, es el mismo jefe de custodia de hoy, es jefe de custodia hace muchos años, es campeón de kickboxing. Y se fue a Río de Janeiro a un campeonato. Ganó, salió campeón, pero se rompió la mano. Casualmente, el jefe de custodia tuvo una atención médica ese día, el 1 de septiembre, y no estaba. Después de eso, unos 2 o 3 días antes de eso, el ministro Aníbal Fernández dispone a ampliar la cantidad de efectivos de la Policía Federal que participaban de la custodia de la vicepresidenta de la Nación, teniendo más custodios que anteriores vicepresidentes de la Nación. Recordemos que en ese momento que vivía un clima de crispación social. El fiscal Luciani, casi en una situación de cadena nacional, acusándola de la causa vialidad, por la cual tiene doble condena y estamos a la espera de que resuelva la Corte Suprema de Justicia el recurso de queja que ha presentado. Había habido un altercado entre los militantes de la Cámpora y la policía de la ciudad el sábado anterior, y entonces el ministro Fernández resuelve ampliarle la cantidad de policías que la custodiaban. Por la tarde presenta un proyecto, un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación preguntando si había, cuánto nos salía a los argentinos en el momento de la custodia, porque era más custodia que otros vicepresidentes, si por ejemplo había alguna amenaza real en términos internos, si había alguna amenaza real en términos extranjeros. Pongo en los fundamentos de ese proyecto que no vaya a ser que ocurra un autoatentado en la Republiqueta de la Recoleta. Dice que uno de los argumentos es: yo sabía.
Primero, como vos sabés, los pedidos de informes son documentos públicos. Entonces, avisar que voy a hacer un atentado en un documento público es como espiar y tocar timbre, ¿no? Y yo, ¿por qué yo imaginé que eso podía ser? Bueno, yo me dedico a esto, el tema de la seguridad, fui secretario de Seguridad Interior, tuve a mi cargo la Dirección Nacional de Inteligencia, soy licenciado en Seguridad, como te dije, fui vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Interior de la Cámara de Diputados, hace muchos años que me dedico a esto. La seguridad tiene dos momentos, uno es el de la persecución y otro es la prevención. Entonces lo que uno hace es imaginar escenarios para prevenir que no ocurran. Entonces yo imaginé que entre todas las opciones, un atentado exterior, un atentado interior, un altercado social, porque había un momento de convulsión social, podía ocurrir un atentado o un autoatentado. No era la primera vez que el kirchnerismo trataba de victimizarse. Entonces, ellos te acusaron a vos, pero ¿quién la mandó? O sea, ¿quién orquestó todo esto? Bueno, mira, sí, cuando vos ves la causa, como te dije, primero, eso pasó con Fernández, eso pasó con el jefe de la custodia, que no estaba, digamos, y ocurrieron varios hechos donde la Policía Federal actúa mal. Si uno ve, por ejemplo, el accionar de la custodia, el 1 de septiembre, va a ver que no se genera, hay un protocolo interno, que es secreto, de la Policía Federal. Te digo dos cosas básicas. Lo primero que tiene que hacer la custodia es proteger al custodiado. Y lo segundo es generar un camino de salida para sacarlo de la escena. Nada de esto ocurrió. La señora vicepresidenta siguió firmando libros luego de que una persona le pusiera una pistola en la cabeza. Pistola que nunca iba a salir la bala, porque era un calibre que tenía 5 balas en el cargador y ninguna en la recámara. Hay pistolas que tienen una doble acción que te permiten, aún no habiendo cargado la pistola, con balas en la recámara disparar. Pero el modelo de pistola que tenía Sabac Montiel no lo permite. Primero hay que pasar del cargador a la recámara para que luego salga. De hecho, Sabac Montiel gatilló 2 veces y no salió. Podía haber gatillado 100. Nunca hubiese matado a la vicepresidenta. ¿Quién detuvo a Sabac Montiel? Teóricamente lo tenía que detener la Policía Federal. No lo hizo la Policía Federal, lo hizo los militantes de la Cámpora. Se les escapa de los militantes de la Cámpora. El accionar de la Policía Federal debió ser cerrar las 2 bocacalles de la Cámara y decir, acá no sale nadie hasta que escaneemos a cada uno. Bueno, Sabac Montiel se fue. Y lo detiene a 400 metros la Policía de la Ciudad. La Policía de la Ciudad que había sido corrida por una denuncia de la vicepresidenta porque la Policía de la Ciudad había puesto, ante los hechos que habían ocurrido el último sábado, había puesto una cámara en la terraza de enfrente. Entonces la vicepresidenta hizo una denuncia de que la estaban espiando. Ese juez Gallardo, que ordenó retirar la cámara y ordenó sacar a la Policía de la Ciudad y reemplazarla por la Policía Federal. Un argumento, retirar la cámara, es ridículo, Lilia, porque, digamos, si es por eso, salimos a la calle y estamos siendo todos espiados. Si te vas a Japón, el alcalde de Tokio te espía. Las sociedades hemos resuelto entregar privacidad a cambio de seguridad. Entonces, suponer que la estaban espiando, un argumento ridículo. Y después hay algunas cuestiones de que la Policía Federal, las fuerzas federales no están para los delitos ordinarios, digamos. No están para ver si alguien se roba un teléfono. Para eso están las policías locales, como es la Policía de la Ciudad. Tomó esta decisión un juez local, como es el juez Gallardo, y ocurrió. La novia de Sabac Montiel, Brenda Uriarte, estaba en la cuadra. Y también se fue de la cuadra, se fue a la avenida Montes de Oca, donde hacían los copos de nieve, y se refugió ahí y la dejaron salir. El jefe de los copitos, el señor Carrizo, también estaba en la cuadra, se fue de la cuadra y se fue a su casa en el municipio de General San Martín. La jueza de turno no fue notificada al momento de semejante hecho, ¿no? Porque un hecho conmocionante. No, pasaron horas hasta que la jueza se dio cuenta de que no le habían dado intervención judicial y le reclamó al jefe de la Policía Federal, y luego de varias horas, donde pasaron un montón de cosas, hubo intervención judicial. En el momento, quien filma el evento de que Sabac Montiel le pone la pistola es un militante de la Cámpora, que declaró hace no tanto en el juicio oral que se le lleva a los autores materiales. Y él cuenta, un militante de la Cámpora, que él lo filmó en su teléfono, que la custodia de la señora Fernández lo hizo entrar por la puerta de servicio del edificio de la calle de Juncal y Montevideo, y adentro le pidieron a quien le había mandado ese video y que lo borrara de su celular. Era la principal prueba que había contra Sabac Montiel. O sea,
la custodia del vicepresidente quiere desarmar la principal prueba. Eso es Digo, gravísimo. es raro, ¿no? Demasiado, inspector Clouseau, digamos, demasiado. Entonces, él lo borra a sabiendas, y así lo confiesa en el juicio, a sabiendas de que uno lo borra manualmente, pero queda registrado. Entonces, lo hace delante y finalmente es el momento que vemos todos en nuestros televisores, que Sabat Montiel le pone la pistola en la cabeza. Es el video de este chico de la cámara. Que no lo eliminó de la papelera. Que no lo eliminó, exactamente. Lo eliminó para que lo viera el custodio de la señora vicepresidente, pero se lo preservó porque entendía que tenía un material sumamente importante para encontrar la verdad. Bueno, Sabat Montiel, cuando es arrestado o detenido de alguna manera por los militantes de la cámara, descarta su pistola y su teléfono. ¿Quién debió recoger eso? ¿La Policía Federal? No, lo recuperaron los militantes de la cámara. ¿A quién se lo dan? A la Policía Federal. Y la Policía Federal no le queda otro que recibirlo. Y se lo llevan a la jueza. La jueza guarda la pistola para una posterior situación y le pide a la División Tecnológica de la Policía Federal que abra el teléfono. El comisario Niamandú, que era el jefe de la División Tecnológica durante 20 años, custodio del ministro Aníbal Fernández, le dice que bueno, que va a mandar una persona, que no hace falta mandar al laboratorio, que la va a mandar al juzgado. Y entonces la manda al juzgado y hacen 3 intentos por abrir el teléfono y no lo abren. Diría, es un teléfono no de última generación. Es un teléfono viejo, ni siquiera es un smartphone, que si vos se lo das a la policía de Formosa, que nunca abrió un teléfono, lo abre. Y, sin embargo, lo inutilizaron, el teléfono. Y lo hizo la Policía Federal, agentes de la Policía Federal, que respondían políticamente al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. La jueza pide una escucha directa sobre el teléfono de Brenda Sabat Montiel, Brenda Uriarte, la novia de Sabat Montiel. El doctor que está a cargo de la DAJUDECO, que es la oficina que hace las intervenciones telefónicas de manera judicial, de manera legal, el doctor Ponte, le encomienda a policías federales hacer esa escucha directa. La escucha directa es que la escuchan en el momento. Bueno, cuando la jueza reclama las escuchas, el doctor pide a la Policía Federal que le había encomendado la tarea y la Policía Federal no la había hecho. Durante 3 horas hay un silencio de esa escucha directa. No se llevó adelante la manda judicial. La jueza le pide a la Policía Federal que haga un seguimiento de Brenda Uriarte. Y entonces se apostan 2 miembros de la Policía Federal en la avenida Montes de Oca, en la localidad, el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, en la puerta donde estaba Brenda Uriarte. Brenda Uriarte sale de ese edificio y se va, y los policías que estaban ahí la dejan ir. No solo no la detienen, porque por ahí no había orden de arresto, pero sí de seguimiento, sino que no la siguen. La jueza geoposiciona luego su teléfono y la encuentra en la estación de Palermo, detiene el tren y la arresta con el secretario del juzgado. ¿Qué pasó? Nadie la quería, no querían arrestarlo, ni a Carrizo, ni a Brenda Uriarte, ni a Sabat Montiel. No lo querían arrestar. Está clarísimo. Y hay tantos errores de la Policía Federal que si uno cree que la Policía Federal es una institución inútil o una decisión política. Está considerada una de las mejores policías del mundo. Entonces, ¿es un organismo inútil o hubo una decisión política? Hubo órdenes respecto de todos estos enredos de la policía. Entonces, si hay que buscar un autor intelectual, hay que buscarlo en la más alta jerarquía del poder de aquel entonces, en el año 2022. Es decir, el presidente Alberto Fernández. Bueno, el presidente Alberto Fernández, el mismo 1 de septiembre, cerca de las 24 horas, hace una cadena nacional. Y en la cadena nacional dice que esto pasa por el discurso de odio instalado por los partidos políticos opositores, por los medios de comunicación. Digo, ¿cuántas veces crees que lo citaron en la causa al doctor Alberto Fernández si él ya había resuelto el caso a las 12 de la noche? Nunca. Cristina, que tiene más abogados que el procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado, entre esos abogados tiene un abogado que es el doctor Gregorio Dalbón. El doctor Gregorio Dalbón, el día 9 de septiembre, una semana después,
hace un tuit, hoy Red X, donde dice que no le cierra la situación, que en el único que confía es en el comisario general Diego Carbone, jefe de la custodia histórico de la señora Fernández, y que cuando la señora @CFK Argentina esté dispuesta, va a poner a disposición de la justicia a los autores intelectuales, materiales, financieros, bueno, todo tipo. Renglón seguido dice, mi instinto, o algo parecido, dice, mi instinto me indica que esto es fuego propio. Él dice que va a poner a disposición de la justicia a los autores de toda índole material e intelectual. ¿Cuántas veces alguien que sabía quiénes habían sido fue citado por la justicia? Nunca. Había que citarlo, sin lugar a dudas. ¿Y qué rol tuvo la PSA de Glinsky? Bueno, ahí el rol de la PSA es que cuando no se puede abrir el teléfono, el comisario Niamandú, que era el jefe de la división tecnológica de la Policía Federal Argentina en ese momento, le dice a la jueza que intente con la PSA o la Gendarmería. La jueza resuelve que lo haga la PSA. Y entonces le dan un sobre cerrado con el teléfono a un cabo que es custodia de la jueza, un cabo de la Policía Federal, y la cabo de la custodia de la Policía Federal lo lleva a la PSA. La PSA, que conducía, como bien decís vos, el actual diputado por la provincia de Chubut, Glinsky, se queda con el teléfono y después denuncia que se había roto la cadena de custodia del teléfono, que el sobre estaba abierto y que el teléfono estaba reseteado a fábrica y que por lo tanto no se podía obtener. La custodia de la señora jueza, la cabo de la Policía Federal, dice que a ella le dieron el teléfono dentro de un sobre cerrado y que lo entregó de la misma manera en la PSA. Digamos, la Policía Federal dice que efectivamente le entregó el sobre cerrado, la policía de la PSA dice que el sobre llegó abierto. Ahora, ¿por qué no se puso en el momento en el acta? ¿Y qué tenés planeado hacer vos al respecto de todo esto? Porque claramente te quisieron incriminar a vos, porque si querían vender a Alberto Fernández que era culpa del discurso de odio de la oposición, vos representabas a la oposición y claramente te quisieron involucrar. ¿Qué tenés planeado hacer vos al respecto? Lo dije antes, digamos, a todas estas personas que intentaron hacer, a partir de un relato falso, construir otro relato, porque es a lo que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, pienso accionar judicialmente cuando se resuelva mi situación procesal en la causa, que no tiene otro destino que el sobreseimiento. Pero bueno, los plazos de la